cuando ves que estás trabajando en tiempo real desde tu computadora y la planta está ya sea a 300 kilómetros o a 20 kilómetros y estás viendo lo que está sucediendo, te puedes dar cuenta de lo que es el poder de la tecnología y no es un fracaso, sino simplemente es tirarse al suelo un rato, llorar un rato y decir, bueno, voy de nuevo otra vez, Levantarse levantarte y y otra seguirle. vez. No puedes hacer nada si no tienes el conocimiento. Cuando el conocimiento crece en una persona, ya no vuelve a regresar a su mismo modo. Hola, soy Marcela Ordaz de Industrial Talks Podcast. Bienvenidos a esta conversación inteligente sobre la revolución industrial y las cosas que hacen que esto sea posible. En este episodio tengo el honor de platicar con Octavio Fernández. Él es de Admexus Industry 4.0 y de Divirtualigente, el podcast de transformación tecnológica y digital. Octavio es especialista en la industria automotriz, fábricas inteligentes, cadenas de suministro, ciberseguridad, inteligencia artificial, industria 4.0 obviamente, y ya tiene más de 25 años en esta industria. Acaba de cumplir 8 años en Admexus, pero antes colaboró como senior manager en Bosch, en cadenas de suministro precisamente y desarrollo de proveeduría, y también ha ejercido como maestro en la Universidad de Anáhuac. Además, pues es un reconocido conferencista. Hemos participado como panelistas y speaker en algunos webinars para algunos eventos y pues le pediremos en esta ocasión consejos para implementar en nuestra vida laboral y aportar algo propositivo a lo que ya estamos haciendo. Bienvenido, Octavio, y muchas gracias por aceptar esta Industrial Talk. Gracias, unas felicitaciones a ti y a tu equipo sobre Industrial Talks. Creo que es una forma o un camino de poder informar a la gente de lo que está sucediendo en la cuestión tecnológica y los felicito. Espero que te vaya muy bien, seguramente que sí, porque obviamente la industria es una parte fundamental en la cuestión económica, social y de bienestar que tiene cualquier país, y en este caso México. Hablaremos de eso en unos instantes. Claro que sí, y me gustaría que me contaras un poquito de la historia de Admexus, cómo empieza y cuáles fueron las razones por las que inició. Admexus inicia como una idea en el año 2000 y se registra como empresa en estos inicios en el 2001. Durante estos años, hasta la aparición física realmente de trabajo, hasta el 2014, exactamente en esta época, es cuando decidimos iniciar con el desarrollo de la tecnología y obviamente en lo que corresponde a la digitalización de los procesos específicamente para la actividad industrial. Se llevó más o menos alrededor de 10 años trabajando en el proyecto. Esto quiere decir no solamente en la implementación de la idea o del concepto filosófico de Divirtualigente, sino también en la implementación de proyectos para asegurar que cuando saliera físicamente ya en la realidad del día a día, Divirtualigente sea un concepto real y probado que nada más requiere un poco de trabajo, consistencia para implementarlo en esta nueva era de transformación tecnológica y digital. Así fue como nació Entonces, Divirtualigente. ¿cuál es el objetivo y se está cumpliendo actualmente? Sí, así, sí, claro que sí, Marcela. Divirtualigente viene de dos conceptos. El primero, el concepto tecnológico, que significa digital, virtual e inteligente. Esto quiere decir la toma de la información, digitalizarla y luego hacer la conectividad, resguardar la información y después trabajar con esta información, ciencias de datos, para generar modelos de inteligencia artificial. Eso es lo que significa Divirtualigente, la palabra en concepto tecnológico. En el concepto filosófico es básicamente una disrupción completa en la transformación, que por eso tenemos ahora Industria 4.0, en el concepto de utilizar el conocimiento, el desarrollo tecnológico, las ideas, los nuevos conceptos, las generaciones nuevas, las tecnologías, desde el punto de vista filosófico para hacer una transformación tecnológica en la cuestión tanto manufacturera como social y económica, y principalmente en la cuestión social. Cualquier actividad de tecnología que transforma todas estas regiones que son filosóficas en términos de cuestiones sociales, económicas, financieras y de productividad o de procesos productivos, genera esta transformación. Y esta transformación social se basa en una parte de esta transformación social, porque puedes encontrar financieros, alimentos, etcétera. Divirtualigente toma una parte de este concepto y lo genera a través de la digitalización de los datos, la resguardo, conectividad, ciberseguridad
inteligencia artificial para generar este modelo de virtualigente. Esos son los dos conceptos que marca de virtualigente. Me Y en respecto encanta, a la fíjate. pregunta, sí, Ajá. perdón, y en respecto a si que estamos trabajando, sí, ya tenemos varios años con el concepto de virtualigente y obviamente, claro, poco a poco va permeando en el conocimiento de las personas y entendiendo un poco de lo que es en términos de conciencia tecnológica, no podemos tener conciencia social, pero en el concepto de conciencia tecnológica, eso es lo que buscamos de alguna manera implementar y fundir y informar de estos conceptos a nuestra sociedad mexicana. Es educar, ¿no? Así es, por ejemplo, este programa que tú tienes de podcast Industria Talks, es un evidente hecho de que así se puede ir informar y te felicito, no es fácil, te lo digo, en la cuestión Para nada. tecnológica, pero estoy seguro, no es Sí, fácil, pero estoy seguro que va a funcionar. y creo que esto puede aportar y el hecho de que sumemos puede dar todavía un paso más adelante. En el caso de Admexus, me gustaría que le platicaras a la audiencia cuál es el concepto, de qué trata y cuál es el alcance. Bueno, Admexus está formado, como te decía, como concepto en el año 2000 y Ajá. en el 2001 se registra, pero básicamente guarda en tres partes. Primero, en la cuestión de desarrollo tecnológico y conocimiento en los Ujú. temas de digitalización y Ajá. transformación tecnológica a través de lo que ya reconocemos, Industrias 3.0 y Industria 4.0. Adicionalmente, estamos en el sector médico también, en el desarrollo de información que ayude a tener la seguridad, productos que corresponden al sector médico, y también tenemos consultoría y asesoría para poder informar. Y dentro de este concepto general de lo que es integración de la industria 4.0 de virtual y gente, tenemos todas las áreas que corresponden a los sistemas de microprocesadores, a los lenguajes de alto nivel, a las comunicaciones, al famoso front-end, back-end, y nosotros presentamos en España y en Alemania uno que le llamamos Square-N, que corresponde un poquito más a la integración de la información Ya de completo. conocimiento de inteligencia artificial. Así es. Entonces, Admexus tiene esas ramas, ¿no? Y obviamente lo que busca es integrar todos los sistemas tecnológicos necesarios para poder implementar un concepto que es virtual y gente, que es una parte de Industria 4.0. No te puedes imaginar, Marcela, el tamaño que es Industria 4.0. En algunas de las pláticas que tenemos sobre Industria 4.0, básicamente lo que decimos es como Leonardo da Vinci cuando pintó los músculos o el cuerpo humano. Ahí empezó de alguna manera el concepto de medicina y ahora pues tenemos una cantidad de especialidades en el sector médico. Lo mismo es Industria 4.0, la cantidad de áreas y actividades y de procesos tecnológicos ahora con Industria 4.0 se van integrando y es verdaderamente es un monstruo en el cual y nosotros tomamos una parte de este concepto. Me gustaría que nos platicaras un caso que te haya parecido enriquecedor en estos años de, me imagino, cuánta información no has acumulado y transmitido. Pero compártenos Así. algún caso que te parezca muy enriquecedor que a la gente le pueda ayudar para aprendizaje. Voy a intentar hacerlo muy concreto. Cuando empezamos a desarrollar el concepto de la integración de todas las tecnologías que corresponden a la conectividad, la toma de información desde las máquinas, ¿no? Registrar esa información que esté segura, que todavía no es muy segura, hemos visto eventos, y el envío de la información hasta los servidores que nosotros tenemos. Cuando estuvimos luchando en esa integración de diferentes lenguajes, diferentes tipos de tecnología, y cuando lo pudimos lograr, nos sentimos satisfechos. Fue cuando dijimos, ya estamos preparados para iniciar este proceso. Este concepto también, a la hora de que estamos trabajando y haciendo, pues muchos pues del conocimiento que queríamos nosotros compartir, lo compartimos directamente con la gente y en específico con los medios de comunicación. Y entonces fue una vez una entrevista, ¿no? De alguien que tú conoces, que no conocemos, en el cual nos hizo la entrevista o hizo el estudio sobre los primeros pininos de Industria 4.0 en el mercado mexicano más o menos hace 6 años o 5 años. Okay. Y esto nos dio mucha alegría porque queremos que este país no solamente tenga
compra de tecnología de afuera, sino que también desarrollemos tecnología de adentro para poder sostener nuestros principios, conocimientos, cultura, ética, etcétera. Y bueno, pues este concepto de no solamente hacer la tecnología, sino integrar a la gente como tú que estás haciendo esta labor de información, te llena de satisfacción porque no es una labor de ego que dices, ya lo logré, ya aparecí con Industria Talks y con Marcela, no, sino que Marcela va a informar a los demás de lo que estamos haciendo en este proceso de integración tecnológica. Claro. Y ese es un gusto, ¿por qué? El equipo que tenemos nosotros son de jóvenes que salieron de las universidades y que realmente tienen una capacidad excelente. El mexicano es muy inteligente, trabajo y consistencia y un poco de orden los va a hacer verdaderamente competidores del mercado internacional, y eso es todavía un gusto mayor. Esos son los 3 puntos, Marcela. Y cuéntame una historia de éxito en donde tú hayas colaborado o Admexus haya colaborado para que fuera llevada a cabo. Bueno, hay varias, ¿no? Al inicio, obviamente, el trabajo con algunas empresas, en este caso una empresa que se llama GH Manufacturing. Esta empresa empezó, es una empresa que tiene mucho trabajo en actividades de mecanizado, y con ellos empezamos a hacer nuestras pruebas de los sensores. Te puedes imaginar, o sea, el empresario Eduardo Rodarte nos dio la posibilidad de poder implementar este tipo de sensores y de ahí no te puedes imaginar el hecho de que veas cuando conectas tus sensores, ¿no? Tus primeros prototipos, ¿no? Hace 5 años, y que empiezan a funcionar y que los puedes ver, ¿no? En tiempo real. Y otra empresa también, Meric, Forjas Meric también. Forjas Meric nos dio la posibilidad, Arturo Mericanskas nos dio la oportunidad de implementar estos sensores también en tiempo real en sus máquinas de forja para piezas muy importantes y de riesgo. Y cuando ves que estás trabajando en tiempo real desde tu computadora y la planta está ya sea a 300 kilómetros o a 20 kilómetros y estás viendo lo que está sucediendo, te puedes dar cuenta de lo que es el poder de la tecnología para gestionar y administrar una planta. Inclusive los datos en tiempo real. La data, claro. Los datos en tiempo real dieron algunos ejemplos a estos empresarios de que pueden tomar decisiones y saber el gasto de energía, el proceso, cuántos movimientos, etcétera, 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 en este dashboard en tiempo real, sin necesidad de hablarle al supervisor y decir cuántas piezas obtuviste, cuánto pudiste producir, sino en tiempo real puedes saber la información para tomar decisiones mucho más eficientes y efectivas, y la productividad y obviamente la eficiencia y la eficacia aumenta notablemente. Y además, uno de los ejemplos, no lo puedes creer, pero uno de los compresores de una de estas empresas se cayó y llevábamos ya 2 días sin reconocer la información la conocíamos, pero pensábamos, pero ya cuando se habló y se trató, resultó que estaban haciendo algunos cambios. Son cosas muy sorprendentes cuando tienes la información en tiempo real. Sí. Y obviamente los datos son importantes, y hacer el análisis de datos es como pintar una obra de arte. El manejar los datos es como pintar una obra de arte en la cual los datos refieren lo que está sucediendo en forma modelada, lo que sucede en el piso de producción. Eso fue también una experiencia muy, 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 muy buena. Muy enriquecedora, claro, y es que al final del día la data y pues toda la información, sobre todo en tiempo real, te permite tomar decisiones inteligentes, o sea... Así es. Aquí me gustaría ahondar si tienes una historia como de fracaso o algo que hayas dicho, híjole, empezó como un fracaso, pero terminó siendo una gran lección. Bueno, no me llego a tirar al suelo, pero sí hemos tenido ese tipo de sucesos, ¿no? O sea, le llamo yo oportunidades, ¿no? En la cual estás trabajando y no te sale, y no te sale, y no te sale, y estás día y noche desarrollando. Esto es en el tema, sobre todo, en lo que hacemos de conectividad y la seguridad de los datos de los sensores. Esto significa que desde la toma de la información, desde el lugar donde se genera esa información, tiene que estar asegurada. Y entonces estábamos trabajando y no nos salía, y la conectividad tampoco. Y puedes darte cuenta que al principio este tipo de información tiene que estar corriendo y registrándose en la base de datos con una latencia muy pequeña. Porque claro, si pierdes información,
pierdes información importante del lugar de los hechos de la máquina si está generando piezas de riesgo, ¿no? Para el sector automotriz. Entonces, si pierdes esa información, también. Entonces, esta lucha de estar haciendo, mejorando, se da la experiencia. Y no es un fracaso, sino simplemente es tirarse al suelo un rato, llorar un rato y decir, bueno, voy de nuevo otra vez, Levantarse levantarse y y otra seguirle. vez, y va, Ok. órale, y seguirle, y eso es lo que hemos tenido como experiencia. Muy grata, por Plati- cierto. ok, platícame un par de mejores prácticas que has aprendido que ahora ya dices, bueno, ya las implemento y que tal vez alguno de nosotros o de nuestros escuchas le podría servir. El conocimiento. No puedes hacer nada si no tienes el conocimiento. Y el conocimiento profundo. Los muchachos llegaron con lo que saben de las universidades, muy bien, pero los ponemos en un profundo conocimiento. La competencia se da en el conocimiento, en la persistencia y en la consistencia, y también en la ética y en los valores que tú tienes de familia. Todo esto se concluye, se concurre en esta experiencia y en las Ujú. lecciones aprendidas. No puedes tomar decisiones si no tienes información, no puedes tomar decisiones si la información no es correcta, no puedes tomar decisiones si no están los datos analizados. Por eso digo que los datos son una obra de arte, el que los puede manejar. Y esto al final te retribuye porque tú sabes que tienes la información y el concepto en las manos. Nosotros, Admexus compite a nivel internacional, como sabes, soy obviamente participando en lo que corresponde en España, en Barcelona, ¿no? Advanced Factories, ¿no? Participo, doy conferencias, algunas veces me llaman para dar mi evaluación para alguno de los proyectos que ellos tienen, pero el conocimiento y las ganas de hacerlo, persistencia y consistencia, te va haciendo cada vez un poquito más persona para poder ayudar a los demás. Y eso es lo que vale. Octavio, platícame según tu aprendizaje, ¿cuáles son las claves para ser parte de la cadena de suministro? Ya tienes mucho rato en esta industria, has aprendido muchísimas cosas, pero para poder ser parte de, que ya hablamos de que hay que Ahí, capacitarse y entrenarse, sí, sí, claro. pero como empresa, ¿qué tienes que tener para poder llegar a ser un buen proveedor en la cadena de suministro? Una de solución, bueno, el mercado está lleno de competencias, básicamente, y Ujú. una empresa que tiene competitividad será siempre escogida, quizá no solo por su precio, que podríamos decir que sea más económico, sino por la capacidad de poder ayudar a la otra empresa, o sea, empresa cliente, en mejorar sus procesos. Entonces, para estar dentro de la cadena de suministro se requiere un buen producto, conocer tu competencia, saber dónde están tus fortalezas, conocer tus debilidades, saber dónde puedes mejorar, dónde es tu producto estrella, por decirlo así, no dejar que se mantenga un buen rato, sino continuar en un desarrollo de innovación tecnológica de los productos, porque de repente la tecnología cambia y esto puede Claro. sacarte del mercado. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? La televisión de rayos catódicos a la televisión de LEDs, ¿no? Entonces muchas empresas desaparecen en años. Entonces hay que mantenerse en el proceso si ya estás dentro de la cadena. Si no estás dentro de la cadena, saber cuáles son tus fortalezas y buscar mejoras para poder competir en la cadena. No es fácil porque la industria tiene mucha complejidad y además requiere de mucha competitividad y competencia para poder entrar en la cadena. No es fácil. Nosotros competimos con empresas de diferentes rangos, ¿no? Algunas que tienen un poder estructural y muchos años en el tema y otras que están iniciando, etcétera, etcétera. Pero todos nos mantenemos en esa competencia y la competencia es sana. La competencia es sana y si tú participas en la cadena a través de tu competitividad o que la gente cumpla con tus productos lo que él requiere, pues esto estás dentro de la cadena y es una satisfacción de poder ayudar y servir a los clientes en este proceso. No es fácil, es muy complejo, pero no quiere decir que no sea imposible de lograrlo. ¿Has estado en contacto con mucha gente joven como parte de ser maestro, como coach, como mentor? ¿Cuáles son las enseñanzas que pudiéramos compartir, esas lecciones que tú has enseñado porque ya te tocó aprender alguna vez, que a Uh -huh. nuestros escuchas pudieran servirle para, pues, hacer tal vez un cambio pequeño en su escritorio, en su línea de producción el día de hoy? Hay diferentes
vamos a decir, de acuerdo a las edades, diferentes formas de enseñar. La gente que, vamos a decir, que tiene ya mucha experiencia en el mercado, hay que tomar la experiencia. Yo inclusive les pido experiencia a los que están, ya sea en el rango donde trabajamos nosotros, yo les pido esa experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia que tienen ellos de 20 años la recibo en un minuto. Y esa experiencia que tuvieron de 20 años en un minuto, entonces si yo le pregunto a varias personas que tienen diferentes experiencias y me dan su conocimiento, yo puedo haber vivido 100 años al mismo tiempo en solamente 5 minutos. Entonces es importante conocer la experiencia, entender a los que son experimentados y que son audaces en ese conocimiento, preguntar humildemente sin llegar a ser un poco grotescos, simplemente decir, oye, tengo esta duda, y no sentirse egos y decir yo también sé. De la misma manera, en las siguientes generaciones a los muchachos se les enseña y se les hace una forma de presionarlos para que ellos investiguen y desarrollen, de tal manera que ellos tengan la facilidad de poder sobrevivir y buscar nuevas maneras y nuevos conceptos tecnológicos. Los muchachos que tengo aquí, que son más o menos de 27, 28 años, el equipo, oye, es impresionante porque ellos ya tienen ese hábito de haber buscado la información y cuando ya tienen esa información, desarrollan nuevos conceptos. Y luego estos nuevos conceptos los quieren buscar en Internet, pues ya no existen porque son nuevos conceptos. Ellos mismos se han dado cuenta que el desarrollo del conocimiento no es tan fácil encontrarlo en el último nivel. Cuando salen de la escuela, sí, obviamente, los notamos que lo primero que hacen es, oye, hay que hacer este programa, se van a la información que tenemos en la A la Internet, mano. que es fabulosa, ¿sí? Y van y copian los programas que existen en la web y obviamente no les funciona. Entonces, No ¿por qué? funciona, Y van, claro. no funciona y están, y luego pegan y hacen programas. Bueno, así, de esa manera ellos van teniendo el hábito de poder ir desarrollando su conocimiento y cuando el conocimiento crece en una persona, se ensancha el cerebro, ya no vuelve a regresar a su mismo modo. Claro. Entonces, ya empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Lo mismo te pasa a ti, vas creciendo en tu podcast y así vas desarrollando el conocimiento, ¿no? Octavio, ¿tú de dónde consumes información? ¿De dónde te alimentas? Porque cuando ya llegas a un punto donde ya eres maestro, es más difícil conseguir información de calidad. Así es, desarrollando. No, no hay otra. O sea, si No, tienes el no hábito, consumes, ¿creas? se crea. El conocimiento se crea. El conocimiento que estamos haciendo en Industria 4.0 estamos creando. O sea, por ejemplo, en la seguridad, o sea, tenemos que ponerle nombres y virtualigente es un concepto que se presentó en Alemania, ¿no? Ok, Hace más o menos 5 o 6 años. O ya. sea, tú desarrollas un concepto, pero de nuevo, el concepto lo tienes y creas esto a través del desarrollo del conocimiento. En otros países, obviamente, el desarrollo del conocimiento es muy bien evaluado y muy bien pagado, y además saben que de ahí van a sacar más cosas y que van a generar nuevas tecnologías y que van a ofrecer sustentabilidad económica, desarrollos completamente nuevos. Ahí estamos hablando de muchísimos hechos de este tipos de casos. Pero en México tienes que trabajar y desarrollar esto de esta manera para generar, y eso es lo que nos hace competidores a nivel internacional. O sea, la referencia es más en otros lados que en este país. ¿Por qué? Porque estos conocimientos, obviamente, Advanced Factories que viene en marzo en Barcelona, pues obviamente tienen que reconocer que lo que tenemos es el último nivel de desarrollo tecnológico y que lo puedes compartir. En México tenemos una gran cantidad de ingenieros y muchachos que estén en las escuelas con una capacidad de creatividad. Demos la oportunidad de poderlos desarrollar y es lo que hacemos un poco aquí en Admexus. Platícame, ¿ustedes cómo consiguen en Admexus y ahora de Virtualigente en el podcast, cómo consigues más seguidores y más, bueno, incluso también clientes, porque al final del día está conectada una cosa de la otra, ¿no? En nuestro país, como sabrás, todo lo que corresponde a tecnología no es algo que puedas considerar como de información tecnológica, no es algo que puedas considerar como como algo muy importante en este tipo de conseguir patrocinadores, etcétera. Desafortunadamente, los empresarios, ¿no? No tienen el concepto o la información de este tipo de nuevas tecnologías. Generalmente
Los empresarios no son malos, simplemente, como te decía, atenden, pero no tienen la información completa. ¿Por qué? Porque en México no existe la información tecnológica, por eso alabo tu Industrial Talks. ¿Por qué? Porque ellos van a empezar a escuchar. O sea, yo cuando llego a las presentaciones y hablo con el dueño de una empresa de 100, 200 millones de dólares anuales, pues no conoce ni siquiera lo que es el celular y saber cómo se va a conectar, ¿no? Ahora imagínate en la cuestión de tecnificar, transformar y digitalizar los procesos de una empresa. A un empresario que todos los días tiene que, con su esfuerzo, pagar las nóminas, ver qué es lo que está pasando, dedicarse a lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces no le da el tiempo de tener el conocimiento. Y como no le da el tiempo de conocimiento, el tiempo que tú tengas con él, 20 minutos, una hora, es un tiempo muy preciado para que conozca lo que es Industria 4.0 o lo que está sucediendo a nivel mundial. Esto es un hecho que va a suceder. Pero es entonces donde aplica que te rodees de gente mejor que tú, ¿no? Porque al final del día, pues Siempre. si yo ya, porque también es una realidad que los directivos están en un nivel de saturación de tiempo, trabajo y Así es. responsabilidad, donde tienen que cumplir sus métricas y nóminas y todo, lo cual te entiendo perfecto y oímos casos a la vuelta de la esquina, ¿no? Izquierda y derecha. Pero sí creo que ahí entra el punto donde rodéate de gente que sabe más que tú o con más capacidad o más joven, que tenga más tiempo literalmente de vida para poder tener este aprendizaje y o desarrollo, ¿no? O sea, investigación y desarrollo. Total, totalmente de acuerdo. O sea, tú como presente estando este podcast, pues tus muchachos técnicos tienen el conocimiento, no podrías elaborar y felicitar a tus Sí, por muchachos técnicos supuesto. de hacer. O sea, sin eso no puedes. Eso es Industria 4.0. Industria 4.0 es la integración de muchos Integrar. elementos y tiene, ajá, eso es, y el mexicano no es muy trabajador integrador, tiene su propia cultura, eso tiene que, va a cambiar, eso Es claramente un va a cambiar. reto a Es trabajar. un reto. Incluye a los empresarios se tienen que rodear. Por eso en las estrategias ya de nuevos conceptos que estamos desarrollando, ya tenemos no solamente el CFO, el CEO, sino también tenemos la persona, el gestor de Industria 4.0. Yo conozco a gestores de Industria 4.0 de grandes empresas automotrices en Europa, mencionando uno. Alguien es especialista en Industria 4.0 en una de las plantas de Valencia de Ford, por ejemplo, o de Mercedes o de Daimler en Alemania, en Stuttgart, o sea, en Zuffenhausen. O sea, ellos son especialistas que trabajan para desarrollar Industria 4.0. Un consejo debe tener una persona especializada en el desarrollo tecnológico que ayude al consejo, no solamente uno de finanzas o uno de OO, de organización o de operaciones, sino también debe haber uno de conceptos tecnológicos. Y en ellos tienen que tomar la decisión porque la siguiente era es la competencia de los productos, pero con informaciones de tecnología o con integraciones de procesos tecnológicos de alto nivel. Entonces, sí, tienes razón. El empresario o uno tiene que ayudarse de personas que tengan una capacidad diferente, que concurran a través del trabajo de colaboración y un objetivo en común de alcanzar los objetivos. Y eso va a suceder en los consejos. Eso es parte ya de algunas empresas en Europa. En México todavía estamos en ese proceso, ¿no? Antes de llegar al cierre de esta plática, me gustaría preguntarte si tienes algún conocimiento del trabajo que está haciendo Nazareth Black con el carro que está construido completamente, automóvil completamente construido en México, con un equipo de puras mujeres. Ah, sí, 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 leí las noticias. Esa es una felicitación porque las mujeres deben ser parte del proceso de cambio tecnológico. Inclusive te puedo decir que algunas industrias de alto nivel a nivel mundial, o sea, que corresponden a Chief Officers Digital, son mujeres. La mayoría son mujeres. Por ejemplo, Blockchain Association en Washington, son mujeres. Entonces he Wow. estado viendo en el mercado que las mujeres, ¿no?, participan y esa es la parte hermosa de todo esto, porque el hombre tiene un proceso y la mujer tiene otro proceso que Claro. combinados generan mucha mayor rentabilidad, mucha mayor productividad, etcétera. Y esa combinación está generando que muchas empresas, ¿no?, tengan este tipo de, pues, líderes a nivel mundial, ¿no?, en el cual son participantes en los procesos de integración de digitalizaciones o conceptos tecnológicos
de alto envergadura, ¿no? Y eso es Claro. contribución de la participación de la mujer. Antes de hacerte la última pregunta, déjame cuestionarte dónde se visualizan en 3 años. Híjole, ¿en México o en el extranjero? Ya tenemos oficinas en No en Admexus México, porque la idea en es Estados. pues aquí, ¿no? Donde estamos parados ahorita. Qué bueno que ya tienes algo allá en Estados Unidos. Sí, Te sí, felicito, muy bien. sí, tenemos nuestra oficina que abrimos durante la pandemia, que la maneja Héctor Anaya. Llevamos con ese proyecto yo creo que 5 años y obviamente la idea, pues en los mercados donde la industria, donde los conceptos de tecnología son evaluados de alto nivel porque saben que generan empleos, bienestar, altos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y no hablemos de las empresas que están en California, ¿no? Eh, la idea es ir creciendo en este proceso hacia allá, pero en México en 3 años, primero la labor, ¿no? Pues mostrar lo que se tiene en lo que es el concepto de tecnología, de virtualigente, de lo que está sucediendo en Industria 4.0, de trabajar en desarrollar y tener algunos ya, vamos a decir, algunos proyectos o planes de proyectos tenemos y que pues, el empresario decida ya tomar, ¿no? La decisión y el riesgo, que es muy mínimo en este tema, y que además lo tenemos nosotros a base de fases, ¿no? Lo tenemos por pasos y de alguna manera poder él transformarse en los procesos productivos. Si hay actividades, si hay, ya vimos un poquito después de la pandemia, pero pues todavía las condiciones que está el país en términos de implementar o desarrollar este tipo de conocimientos tecnológicos para los empresarios en el análisis del retorno de inversión puede prestarse para entender que es un riesgo, pero al revés, es todo lo contrario, es el momento oportuno para integrar este tipo de tecnologías. Y lo va a ver, tarde o temprano lo va a hacer, y esto es lo que nosotros nos vemos en 3 años, pues con mucha carga de trabajo. Tenemos algo de trabajo, pero ya con mucha carga de trabajo, porque es una tecnología, un concepto disruptivo y además de competitividad internacional, específicamente en las regiones de España y Alemania. Perfecto. Y ahora sí, para cerrar, compárteme 3 puntos de valor o 3 consejos, 3 enseñanzas que pudiera resaltar para nosotros llevarnos un aprendizaje. Escuchar, escuchar a las personas, entender lo que dicen, ponerse en sus zapatos para poder, con tu conocimiento tecnológico, que sería el segundo punto, con el conocimiento que tienes, un don de Dios que te da para poder apoyar a estas personas en todos los registros y en todos los rangos y en todas las situaciones, tanto físicas como espirituales, y cumplir con la continuidad y la persistencia, no dejar, seguir y continuar para poder alcanzar el objetivo, perseverar y no poderse caer una vez, 2 veces y 3 veces o Y cuatro levantarse. veces, levantarse, ¿no? Dolido y golpeado, pero seguir, porque al final el concepto que tienes o la actividad de don que tienes, pues es una tarea que tienes que cumplir en esta vida y dejar este rasgo y este registro como tú lo haces, como pues en términos de la comunicación, esa tarea que tú tienes, pues se debe seguir haciendo ante los altos y los bajos para llegar a todos y hacer de nuestra sociedad en el aspecto de México una sociedad mucho mejor. Muy bien recibidas las palabras, aprendido y lo compartimos para que todos nuestros escuchas se lo lleven. Octavio, muchas gracias. Al contrario, Marcela, agradezco a ti y a tu equipo la oportunidad de poder expresar el conocimiento y que tú lo puedas de alguna manera difundir hacia tus, obviamente, escuchas y que esto trascienda más. Compártenos tus redes sociales y página web para que la gente te empiece a seguir. Ups, eso no me lo sé porque lo saben los muchachos, pero es admexus.com y no me sé las redes sociales, en serio. Pero de virtual y gente, me imagino. ¿Estás en LinkedIn Sí, y en qué otras sí. redes? ¿En Twitter, Estamos, en estamos, en Instagram? Ok. estamos en todas las redes, pero ahí es donde yo no me meto mucho porque pues en eso, pues como Hay decíamos, ¿no? alguien que sabe. Exactamente, y son más rápidos que Perfecto. yo. A mí dime sobre las programaciones de lenguajes avanzados Y y eso todo sí el te lo rollo, contesto. y los scripts de blockchain, en eso sí me lo sé, pero tenemos a nuestra
bueno, a lo que asiste, obviamente, en este tema, ¿no? No te preocupes, de hecho, en la parte de abajo, ya que lo editemos, van a aparecer, así es que tú no te Ok, preocupes. Bueno, muy bien. muchas gracias, Octavio. Y bueno, pues vamos a cerrar diciendo gracias a ustedes por seguirnos en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Industrial Talks LA y nuestra página web Industrial Talks LA. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.